Los cordobeses podemos pensar distinto. Así hablaba ayer por la tarde Schiaretti, el hombre que mira todo el mundo en la política argentina. Y de esto vamos a hablar con Pablo Roma, Gabriel Selpo y el amigo de la casa, Gabriel Crédito Local. Sued. Exactamente, y apostamos todo a vos, flaco. ¿Decide todo Schiaretti después del triunfo de ayer o cuánto decide? Porque los vimos hablar recién como un estadista, todo el mundo se quiere acercar, Macri lo felicita. ¿Cuáles son los efectos de esto sobre la política nacional? Bueno, los efectos de la política nacional, yo creo que de alguna manera esta elección se parece un poco a las otras elecciones anticipadas. Creo que lo que se discutió en Córdoba fueron problemas de Córdoba y en ese sentido me parece que no es la excepción Córdoba. Ahora sí me parece que hay un dato significativo que es un poco lo que vos marcás y que se viene discutiendo, es que digamos, el fortalecimiento de Schiaretti no es el fortalecimiento de cualquier otro gobernador, sino que es un referente de la mesa del peronismo federal. Entonces me parece que este triunfo fortalece a Schiaretti en términos de ese espacio. Ahora, la pregunta que se plantea es, bueno, dentro de ese espacio, porque en el discurso él dice, bueno, nosotros somos representantes del peronismo federal y moderado, digamos, ¿no? Uno entiende que ese espacio lo conforma Lavagna, lo conforma Massa, lo conforma Urtubey, Pichetto y también Schiaretti. Ahora, Schiaretti, la pregunta que nosotros un poco nos hacemos, bueno, ¿puede catapultarse como candidato presidencial? O, digamos, mi opinión es que no, me da la sensación que no, pero sí creo que puede ser y jugar un rol de gran elector, digamos, ¿no? Tanto en lo que viene ahora inmediatamente, que es el cierre de listas, como lo que va a ser la elección PASO y la elección de octubre fundamentalmente. Yo les cuento qué me pasa a mí y ustedes me dicen si yo estoy completamente equivocado, sí, cosa que probablemente sea así. Hasta ahora veía el mundo electoral argentino en dos, binario. Por un lado, Cristina Kirchner, por el otro lado, Mauricio Macri. Ahora, después de ver que Schiaretti saca el 54% de los votos y que está enrolado en Alternativa Federal y que Alternativa Federal tiene otros candidatos que si bien no son los más competitivos, son relativamente competitivos, bueno, ¿por qué Schiaretti desde acá, desde Córdoba, no se para a armar una tercera alternativa que eventualmente pueda quedarse con la presidencia? Es una posibilidad que todavía no está consolidada. Es una posibilidad que todavía no está plasmada en un hecho concreto. Tenemos la dificultad de que queremos analizar la lectura nacional de una elección en la que el ganador, Schiaretti, apostó durante toda la campaña y en esos festejos también a provincializar la elección. Vos fíjate que en el escenario no había ningún dirigente nacional. De hecho, Schiaretti se cuidó en decirles a los dirigentes de Argentina Federal que no viajaran a Córdoba para los festejos. Después sí hubo intentos por capitalizar ese triunfo de Schiaretti. Lo llamó Lavagna, le escribió por Twitter, dijo que esto era un ejemplo para la construcción de Argentina Federal. Pichetto casi que lo designó como, el textual fue el principal conductor de Argentina Federal. Le están queriendo dar ese rol a Schiaretti para que Schiaretti ordene de alguna manera un espacio que no tiene un liderazgo definido, porque Argentina Federal tiene algunos precandidatos como Lavagna, como Massa, como Urtubey, pero no hay ni siquiera un acuerdo sobre cómo se va a dirimir la candidatura. Por eso es que están necesitando que Schiaretti de alguna forma intervenga para ordenar ese espacio. Perdóname, no tenía un líder, pero hasta donde yo recuerdo, Schiaretti fue el que le puso los puntos a Lavagna cuando le dijo, no, vos tenés que ir una paso, no te vamos a ungir por... Le dijo eso, pero claro. Ayer, durante la celebración del triunfo, no se refirió específicamente a la cuestión nacional. Dijo que, como decían recién, que es un peronismo moderado, digamos, se definió como un peronismo no kirchnerista. Ahora, todavía Schiaretti no jugó la carta que esperan que juegue para ordenar el espacio de Argentina Federal. Los gobernadores están ansiosos, quieren que haya una reunión de gobernadores y que Schiaretti sea un poco la figura de ese encuentro. Esa reunión todavía no tiene fecha. Algunos decían que tentativamente se podría hacer esta semana o la que viene. Si es que se hace, lo que se va a esperar ahí es qué definición de Schiaretti. A ver si repite lo que le dijo en su momento en la cara a Lavagna,
de que la candidatura a Argentina Federal tenía que definirse con una PASO, que es algo a lo que la Baña se está resistiendo. Así que hay que ver cómo se ordena. Todavía lo que tenemos por ahora es un gobernador que gana una elección provincial y que tiene la potencia de poder ordenar un espacio. Pero ojo, Pablo, hasta ahora hubo 7 elecciones. En esas 7 elecciones provinciales ganó el oficialismo. En las 7 elecciones perdió Cambiemos. En las 7 elecciones hubo algunos triunfos peronistas no identificados, el candidato que ganó con Cristina. Si bien Cristina... Hoy veía eso, Flaco, lo que estás diciendo es realmente muy bueno, porque hoy veía el mapa de las elecciones hasta ahora en la .com de La Nación, naturalmente, y veía que era todo peronismo, pero no veía mucho kirchnerismo y no veía nada amarillo. Por eso, ojo con sobredimensionar el impacto nacional de una elección provincial. Está claro. Que es lo que solemos hacer después de cada elección provincial. No vamos a caer en ese error, gracias por advertirnos. A Schiaretti lo ves eventualmente, ¿no? Llegado el 22 de junio, más cerca, que se cierran las alianzas, más cerca de Cristina Kirchner, más cerca de Mauricio Macri, ¿o es imposible que esté en alguna de las dos? No, yo creo que Schiaretti hoy, por el volumen de apoyos que logró, yo creo que va a tratar de mantenerse lo más independiente de Macri y de Cristina Fernández de Kirchner, lo más que pueda. Yo creo, coincido con lo que dice Gabriel, yo creo que ahí de alguna manera la estrategia fue generar una interna dentro de ese espacio, porque si bien digamos, en distintas muestras Massa está 3, 4, 2 puntos arriba de la Baña, el espacio, digamos, sumado está alrededor de 18, 20%, entonces me parece que de alguna manera lo que queda planteado es si Schiaretti puede volcar ese volumen de apoyos que logró en Córdoba en un armado nacional y que a su vez tenga volumen de votos, ¿no? Entonces me parece que la estrategia hoy de Schiaretti, me parece que ligarse a Cristina o a Macri debilitaría un poco ese posicionamiento, sobre todo porque lo que deja en claro estas 7 elecciones o 8 elecciones provinciales es que, bueno, que aparece que, sobre todo en el interior del país, aparece la necesidad de delimitar lo nacional de lo provincial, y en esa delimitación aparece claramente que, bueno, que la mayoría de los votantes de esas provincias no eligen ni a Cambiemos ni al kirchnerismo. Entonces me parece que ahí, ahora, cuando uno pasa a la discusión nacional, bueno, ve que a ese espacio, al de Alternativa Federal, le cuesta crecer en volumen. Me parece que la carta de Schiaretti puede ser una buena jugada para darle mayor volumen a ese espacio. Ahora vamos a hablar con Gabriel Selpo sobre cómo está afectando la economía a lo electoral, pero antes te invito a que escuchemos a Mario Negri, uno de los grandes derrotados. Los resultados son así. Los que ganan tienen el derecho de festejar. Yo personalmente no tengo nada que festejar, solamente asumir las responsabilidades, agradecerle a la inmensa cantidad de jóvenes en todos los departamentos que se sumaron a una batalla muy desproporcionada electoralmente. Reconocemos errores, también aciertos, y las cosas se dan así. No se cae el mundo. Tampoco pensamos renunciar a nuestro pensamiento. De lo que se trata es que podamos convencer a los cordobeses de que es acertado lo que digamos. Tanto las cosas buenas como las malas que señalamos y las muy malas que señalamos, y que estarán pendientes cuando vaya pasando el tiempo y las cosas se vayan mostrando transparentemente. Los balances finitos del resultado electoral lo vamos a ver con los días siguientes. Sabíamos la característica de las batallas, pero las batallas hay que darlas, no comentarlas. Lo hemos hecho con una enorme hidalguía. Le mandamos un saludo enorme a todos nuestros militantes, nuestros fiscales. Hemos ganado algunos municipios. Hemos ganado algunos municipios pequeños donde éramos oposición, algunos en el departamento Río Cuarto, algunos en el departamento San Justo. Ahí lo veíamos a un Mario Negri muy pero muy golpeado. Están enojados con él en Casa Rosada, pero no solo con él, con Mario Negri y también con este señor que vamos a ver ahora. Ambos no se pusieron de acuerdo.
repartieron votos y eso amplió la diferencia a favor de Schiaretti. Naturalmente me refiero a Ramón Mestre, que hablaba de esta manera. Perdimos y perderemos muchas elecciones, pero nunca vamos a perder nuestros principios. Y quiero decirles, por último, tal vez algo que para mí es muy importante. Existe un solo radicalismo. Existe el radicalismo que no traiciona principios ni abandona conductas. Que no traiciona principios y que no abandona conductas. Adelante, radicales. Buenas noches. Muchas gracias. Resulta que Mestre, a quien acabamos de escuchar hablar, no se puso de acuerdo con Negri, el que habló antes, y dividieron los votos de la UCR. De todas maneras, la UCR sacó menos votos que Schiaretti. Ahora, yo en base a esto les quiero preguntar, si Schiaretti se presentara en Córdoba como candidato a presidente, ¿no? A presidente del país, naturalmente, ¿sacaría esta enorme cantidad de votos o sacaría menos? Bueno, si juzgás por la cantidad de votos que sacó de la Sota en el 2015, cuando fue a esa primaria con Massa, podría sacar esa cantidad de votos. Pero claro, después eso no se plasmó en la elección nacional con Massa como candidato del espacio que compartía con la Sota. Y a partir de ahí, Flaco, en Casa Rosada dicen que en Córdoba son todos macristas cuando votan para presidente. Bueno, en el 2015 Macri sacó 53% en la elección general y después 72% en el balotaje, lo que le dio la gran diferencia sobre Daniel Scioli. Hay que ver qué pasa en un balotaje entre Macri, eventual, todavía Cristina no definió su candidatura, en un eventual balotaje entre Macri y Cristina. Si es que este mal resultado que tuvo Cambiemos se puede revertir si la que está enfrente de Macri es Cristina. Pero déjame que te haga un par de comentarios más. Primero, dato central de lo que pasó ayer es que el radicalismo perdió la ciudad de Córdoba después de haberla gobernado desde el año 2003 para acá de manera ininterrumpida. Segundo dato, gran enojo con Elisa Carrió en la Casa Rosada, porque a su vez Carrió cuestionó al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, por no haber apoyado a Mario Negri durante la campaña. En la Casa Rosada estaban muy enojados porque dicen que la participación de Carrió de alguna forma nacionalizó la elección, facilitó la ruptura con Mestre, la ruptura entre Negri y Mestre, y de esa forma hizo que esta derrota, que podría haber sido una derrota del radicalismo cordobés, se transformara en una derrota del gobierno de la Casa Rosada. Sí, pero en algún momento vas a tener que salir a la cancha a jugar y a ganar elecciones porque si no en octubre no te salva nadie. Es decir, decíamos que históricamente se decía que el peronismo era una gran bolsa de gatos. Ustedes saben qué pasa si ponen a muchos gatos en una bolsa. Pasa algo horrible. Nunca se van a poner de acuerdo. Ahora, ¿hasta qué punto el radicalismo no se está convirtiendo en esto? Porque claramente fue un error en Córdoba en términos electorales. Insisto que Negri y Mestre fuesen separados. Es decir, si no se pueden poner de acuerdo en un distrito pequeño como es una provincia, ¿qué van a hacer, por ejemplo, en la convención radical? ¿Qué van a hacer cuando Macri les pida un favor más en términos políticos? Mira, yo creo que en 2015, digamos, la convención radical logró una unidad que fue muy importante para Cambiemos. Yo, digamos, creo que parte de esta división también creo que forma parte de un poco de la debilidad política del gobierno nacional. Creo que ahí hay una falta de liderazgo o si se quiere, de un proyecto hegemónico más firme, digamos, ¿no? Me parece que el gobierno en ese sentido tiene que negociar fuertemente con los gobernadores para llevar adelante, digamos, su proyecto, esto que se discutía hace un tiempo, que es la gobernabilidad, y en ese sentido establece vínculos muy fuertes con los gobernadores. Y Schiaretti ha sido un gobernador que a Macri le ha servido mucho, y Macri a Schiaretti también le ha servido mucho, digamos. También esto se discutió en Neuquén, se discutió en Chubut, digamos, ¿no? Es decir, bueno, claro, desde Casa Rosada se decía, bueno, digamos, limitamos al kirchnerismo, ellos van a jugar para nosotros, aunque no son nuestros. No te van a pagar con votos en la presidencia. Ahora, eso me parece que expresa parte de una
debilidad del gobierno nacional que necesita ceder poder a los gobernadores, y ahora cuando la cosa viene de vuelta, y bueno, hay un cambio, hay una modificación, y eso no se traduce. Digamos, uno no le puede pedir a Schiaretti que en la elección provincial tenga una disposición a cederle poder o votos a Cambiemos, digamos, en este caso a nivel nacional. Yo creo que en ese sentido, si bien los radicales tienen muchas líneas internas, tienen distintas peleas de vieja data que un poco se expresaron en esta elección en Córdoba, me parece que el gobierno nacional tendría que haber ordenado un poco esa coalición, presentar una lista y, como vos decís, digamos, presentar una lista competitiva que, claro, un poco que más pueda, ordenado. Digamos, que ese 28% que suman entre los dos puede haber sido un 32, 33, digamos, en el marco de una lista común. Gabriel Selpo, vamos a hablar un poquitito de economía, un ratito nada más, y después nos metemos de vuelta en política y después de vuelta en economía, porque todo tiene que ver con todo, insisto. ¿Cómo no? ¿La economía ayudó a Schiaretti? A ver, ¿O la mala economía? Yo te diría, los gobernadores suelen estar bastante resguardados en el sentido de que los problemas de la inflación, la actividad les suelen culpar al gobierno, y los problemas de un bache les suelen culpar a la intendencia, ¿ok? En ese sentido podemos ver también... Gran definición del gobernador. Sí, ahí voy a anotar. Podemos ver cómo, por ejemplo, la que tiene mejor imagen a nivel nacional es Vidal, ¿ok? Pero cuando la empezaron a candidatear, por ejemplo, a Vidal para ir como presidenta, fue en el momento cuando acortó más su distancia con Mauricio Macri de los últimos tiempos. Últimamente que la vuelven a despegar, vuelve a mejorar, ¿ok? Creo que la problemática nacional no le logró entrar al gobernador, y el gobernador contó con algo que muy pocos han contado en los últimos años, que es una enorme cantidad de masa coparticipable por el fallo de la justicia del 2015. ¿Okay? Traducido. La justicia, cuando llega Macri al poder, le dice que le tiene que pasar a Córdoba un montón de plata. Macri le pasa a Córdoba un montón de plata y eso es lo que tuvo. Efectivamente, ¿no? Palabras más, palabras menos. Ha hecho una enorme cantidad de obras, ha tenido un enorme presupuesto y la verdad que lo pudo canalizar efectivamente en votos. Creo que estuvo por ese lado, y la parte de la problemática nacional no le afectó a él y pudo perfectamente deslinear su elección de ese lado. Hablábamos hace minutos de ella, Elisa Carrió. Elisa Carrió también habló ayer y se hizo cargo un poco de las cosas. Lo hacía de esta manera. Y en el seno de Cambiemos ganó la decencia y yo los aplaudo. Y muchas gracias al pueblo cordobés. Perdón por las metidas de pata. Yo, que soy la fracasada más exitosa de la historia argentina, les digo, muy bien Córdoba, porque va a tener una nueva generación radical de Cambiemos, del partido de Juez, de la coalición cívica, y lo importante es sembrar para que haya cosecha. El problema del PJ es que ya no siembra. Y cuando no hay siembra, no hay cosecha. Y esconde parte de la siembra, porque es kirchnerista. Un beso enorme. Bueno, la que mete la pata más exitosa de la historia, la fracasada más exitosa de la historia, así se autodefine Elisa Carrió. Flaco, ¿estaban enojados hoy con ella? Te decía, estaban enojados porque fue Carrió la que presionó de alguna forma al gobierno, a Mauricio Macri, para que respaldara la candidatura a gobernador de Mario Negri. Pretendía el presidente ser presidente en esa disputa interna del radicalismo de Córdoba entre Negri y Ramón Mestre. Finalmente la Casa Rosada se inclinó por Negri, con este resultado muy malo que ni siquiera llegó al 20%, pese a que superó el porcentaje que obtuvo Mestre. ¿Pero por qué decís que la Casa Rosada se inclinó por Negri? ¿Porque estaba Carrió ahí? ¿Porque fue Vidal a la provincia? Bueno, y porque el candidato a vicegobernador es un dirigente del PRO, como Héctor Baldassi. Claro, yo entiendo lo que decís y tenés razón, pero Vidal, al mismo tiempo... Larreta, Carrió, al mismo Baldassi. tiempo se llevaba bárbaro con Schiaretti. No. Jamás lo negó eso. Eso es una forma de... Como con Gutiérrez en Neuquén. Eso es una forma de quitarle el cuerpo a la derrota. Es una forma muy conveniente. No, yo estoy describiendo los hechos. Macri habla directamente de Schiaretti como el gringo. No te digo que es una forma tuya, digo que es una forma del gobierno. No competía por nada. De quitarle el cuerpo a la derrota, porque no era el plan original perder de esta manera contra Schiaretti. No hubo un acuerdo con Schiaretti para, por ejemplo, poner candidatos a legisladores afines al gobierno nacional en la lista. A diferencia de la doctora que se llamó a silencio,
Cristina candidato. Cristina Kirchner no presentó candidatos. La jugó candidatos. bien ahí. La verdad que sí, hubiese sido una derrota asegurada. Y si vos sumás lo que sacó Schiaretti en el 2015 y lo que sacó en ese momento el kirchnerismo, es más o menos parecido a lo que sacó hoy Schiaretti. O sea, el voto kirchnerista terminó yendo a Schiaretti, lo que no quiere decir que en una elección presidencial el voto de Schiaretti vaya hacia Cristina Kirchner. Gabriel Selpo, ¿qué tiene que pasar en la economía para que Macri tenga chances electorales? Porque hoy sabemos que la economía no anda bien, este año va a caer, va a haber más inflación, va a aumentar la pobreza. ¿Qué tiene que pasar? Yo creo que chances tienes. A ver, para resumirlo, tendríamos que pasar al equilibrio bueno. Estamos en el equilibrio malo. O sea, se puede ver el hecho de que estamos en un escenario binario en el cual inversores creen que tiene chances de ganar Cristina. Esas chances elevan el riesgo país, fugan capitales, el tipo de cambio se vuelve mucho más volátil. El Banco Central tiene que subir tasas, enfriar la economía, sube el dólar, sube la inflación y ahí estamos en ese círculo que, como encima empieza a empeorar todo eso, creen que Macri tiene menos chances y por ende sigue este círculo. Exacto. Tendríamos que salir de ese sendero que estamos yendo, ese equilibrio malo, y empezar a pasar a uno bueno, en el cual la inflación empieza a bajar, logren calmar al dólar, las nuevas paritarias con la inflación relativamente baja empiecen a ganar, empieza a mejorar un poco las encuestas Macri y la tendencia sea que empieza a mejorar, ahí empieza a venir algún capital, alguien se empieza a animar y ahí es mucho más fácil controlar la situación. Lo ideal sería poder ir al equilibrio bueno, ¿ok? Y eso es la dura situación que está ahora el gobierno porque encima en la primera parte del año tuvo que dar fuertes aumentos en términos de regulados que lo deterioraron significativamente. Claro, la luz, el gas. Como si fuese poco, tuvo que hacer eso en este año y fue un golpe muy fuerte en la imagen de Mauricio, lo dejó en un mínimo. Ahora tuvo que hacerlo por el acuerdo con el FMI, no por un mandato completamente, estaba muy atado. Tuvo que hacerlo porque condicionó su plan económico a un acuerdo con el FMI. Yo creo que no tenía muchas chances, flaco. No creo que el FMI sea el problema. Yo creo que el FMI fue la solución acá. El problema fue la gestión anterior, pero eso ahora lo podemos charlar. Más allá de eso, ¿es lo que vos acabas de decir, es una expresión de deseo o es algo que efectivamente puede ocurrir? ¿Tenemos que salir del equilibrio malo e ir al equilibrio bueno? ¿O va a ocurrir esto que, ponele en agosto, 10 días antes de las PASO, vamos a estar en el preludio del equilibrio bueno? Bueno, lamentablemente es difícil poder salir de esta situación, lamentablemente. ¿Por qué? Porque si bien las primeras financiaciones que ha logrado el gobierno a lo largo del año, que son clave para este año, ¿ok? Son lo que el gobierno se denomina su programa financiero, los financiamientos de los cortos, como son letes en dólares y letes en pesos, han sido muy exitosos, con tasa de colocaciones por arriba del 70%, cuando intentaba lograr el 40 y poquito %. El problema es que son todas dentro del año y todas antes de la elección. Se está acercando la elección y esos vencimientos no está pudiendo rolearlos por después del nuevo gobierno. Traducime rolear para la gente. Refinanciar para que lo pague el próximo gobierno. Tienen miedo que el próximo gobierno sea Cristina y le diga, bueno, no te pago esa deuda, o, por ejemplo, que sea un vencimiento en peso y el tipo de cambio salte de forma muy abrupta, por así decirlo, o, como hemos visto... Pero tengo más duda que antes de que empecemos a hablar, entonces. Lamentablemente, el escenario que sigue acá todavía va a mantenerse por un periodo de definiciones. Lo que lamentablemente va a definir que si puede llegar a acercarse a la parte buena va a ser encuestas. ¿Okay? Mira, te hago preguntas fáciles para que la gente entienda. ¿La inflación va a bajar o va a subir de acá a las elecciones? Va a bajar. La pregunta es cuánto. ¿Okay? Va a bajar. No, te hago preguntas fáciles. Va a bajar. No mucho. ¿La actividad económica va a subir o va a crecer o va a decrecer de acá a las elecciones? Va a mejorar. La pregunta de vuelta es cuánto. ¿Por qué? Porque si el tipo de cambio se logra quedar relativamente tranquilo, podemos ver inflación de 2-3%, con aumentos del 5% mensual de salarios, con nuevas paritarias, ganan mucho. O sea, tenés una recuperación de 8 puntos de acá hasta septiembre. Si ves una volatilidad cambiaria, ese aumento de inflación puede ser de 3-4% y los aumentos salarios pueden ser menores, ¿no? Consulta más y acá abro el juego. ¿El Fondo Monetario Internacional es bueno o es malo para los planes electorales de Macri?
es la única alternativa que tenía para seguir adelante. Si no tenés el Fondo Monetario, ya habías tenido una crisis de balance de pago, la cual nadie te financiaba absolutamente nada, y no tenés 50.000 millones de dólares. Si no tenemos 50.000 millones de dólares para financiar la transición, es sencillamente financiamiento, estaríamos ajustando mucho más de lo que estamos ajustando ahora. Así que yo devaluando a lo loco. Sí. La única salida no es el ajuste. Flaco, ¿vos pensás que el Fondo Monetario es bueno o es malo para el plan reelectoral de Macri? Bueno, en este momento es el principal sostén del plan electoral de Macri, porque con Donald Trump, por supuesto, como gran amigo del presidente. Amigo del presidente, con mucho peso en el Fondo Monetario Internacional, es el que le está permitiendo flexibilizar un poco ese acuerdo. Es verdad que en un momento Macri tenía la soga al cuello y quizás que no tenía otra salida que recurrir al fondo. El problema es preguntarse, me parece, cómo se llegó a esa situación. Por errores de Cambiemos, no tengo ninguna duda. Errores en la gestión económica. Y en esto soy bastante crítico del gobierno por lo siguiente. Como yo lo veo, está claro que la situación heredada del kirchnerismo era horrible, era malísima, no había reservas en el Banco Central. No quiero hacer todo el diagnóstico, ni me importa en este momento. Pero ya sabía el gobierno cuando llegó que la situación anterior era mala. No es que abrió la caja y se encontró con el desastre. Ya lo sabía y así se postularon para gobernar. No sé, pueden estar en desacuerdo. No, concuerdo efectivamente que era muy difícil y tuvo errores de diagnóstico y de implementación, ¿no? Diagnóstico, vemos que la inflación es lo más fácil de bajar del mundo, y luego en el tema de implementación lo primero que hicieron fue abrir la cuenta de capital sin haber solucionado otros problemas. Y yo creo que lo que terminaron haciendo ahí es trayendo una enorme cantidad de capitales en el corto plazo, cuando todavía la economía seguía muy frágil, no tenía la suficiente fortaleza para poder soportar esos capitales, o al menos que vayan a lugares que no sean tan volátiles cuando tenés una economía más desarrollada. Y lo que terminó pasando fue que cuando empezó a haber una pequeña revoloteo en el mundo de que la cosa estaba un poco complicado el tema de una campaña de soja, y se complicó significativamente la situación, pero creo que parte sin duda la tuvo el gobierno. Sí. Pablo, ¿se puede ganar una elección con la economía como está? Bueno, como poder, digamos, todo es posible. ¿Hay evidencia histórica de esto? Yo creo que el contexto, la coyuntura hoy para el gobierno es muy complicada. Creo que la situación económica no lo ayuda. También hay otra cuestión que tiene que ver con el tiempo en la política y las medidas que se van tomando. Me parece que el gobierno quedó un poco apretado en el tiempo. Me parece que tuvo la posibilidad de hacer algunos cambios que le permitiesen llegar a este año electoral de una manera un poquito más holgada. Yo creo que el año pasado, cuando se discutían los cambios en el gabinete, de alguna manera se discutía otra orientación para lo que le quedaba de la gestión, que le permitiera, bueno, como dice Gabriel, digamos, llegar en un ciclo positivo. Yo creo que la dificultad de revertir el círculo, ese círculo, creo que, o ese equilibrio, tiene que ver con 2 o 3 cuestiones que el gobierno no pudo llevar adelante. Digamos, me parece que la reforma laboral, la reforma impositiva y sí la reforma previsional fueron, digamos, que la pudo cumplir. Las otras 2 me parece no las pudo cumplir, y me parece que eso generó una crisis de confianza muy fuerte en términos de el peso y la potencia que pueda llegar a tener el gobierno, y en base a eso creo que el FMI fue un sostén muy importante para llevar adelante la política del gobierno en una situación de relación de fuerza un poquito regresiva. Creo que en ese contexto el año para el gobierno es complicado. Creo que en términos electorales estos magros resultados de Cambiemos tampoco ayudan, y me parece que bueno, hay que ver qué pasa. Si la situación económica puede mantener cierta estabilidad, bueno, es posible que el gobierno siga siendo competitivo. Me parece que si eso no sucede, si hay inestabilidad del dólar, hoy estaba en un lugar y se discutía que el precio de la soja es el más bajo de casi de 2007. Eso de alguna manera también puede complicar un poco el escenario. Gabriel, muy pero muy brevemente, ¿qué le puede pedir el gobierno en términos realistas a la economía si le tuviese que pedir un favor de cara a octubre? Pero algo que sea cumplible, ¿eh?
La clave sería estabilidad del dólar, o sea que no haya mucho nerviosismo en cara a la elección y que la gente se mantenga relativamente tranquila. O sea, puede tolerar una importante compra de divisas en parte de electores, pero que no sea un hecho de un pánico. Si no hay ese pánico, puede tener alguna posibilidad de que se mantenga relativamente calmo y observar recuperaciones de salarios reales que son claves a meses de elecciones, más tomando en cuenta que el sentimiento de la gente a pocos meses de elecciones son muy definitivos en términos de elecciones, ¿no? ¿De cuánto sería una paritaria que le pueda ganar a la inflación este año? Hoy tendrías que hablar del orden de 46% interanualmente. ¿Hay alguna que se va...? Por ahora, de las que yo conozco, no están en esa cifra. Son muy mentirosas. No entramos todavía en la temporada igual. Docentes, yo estoy pensando en eso desde enero, flaco, a vos te va bien entonces. Yo soy docente universitario y estoy lejísimo. Bueno, el pañuelo se los damos a la salida. Pero suelen ser un poco mentirosas. 46%. Suelen ser muy mentirosas las recomposiciones, en el sentido de que, bueno, siempre tienen algunas cláusulas que no las mencionan en el término, cuando ¿Que llegás al 46? Total. Y varias van a estar llegando ahí. O sea, tenés bancarios, tenés posiblemente metalúrgicos, algún otro más. Van a estar en esas magnitudes, pero particularmente lo importante es, van a tener salarios nuevos, luego de haber pasado todo un año con salarios viejos e inflación nueva, ¿ok? Eso me parece que va a ser lo más importante. Y vamos a ir corriendo al supermercado, vos decís eso. Por lo menos va a tener unos meses en los cuales vamos a estar un poquitito más holgados en bolsillo. No te digo maravillas, pero un poquitito más